Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos con la primera pregunta. Pastor, ¿cuáles son las diferencias que hay entre la religión católica y los evangélicos pentecostales? Pues les recomiendo que tomen papel y lápiz, porque esta será prácticamente la conferencia de esta mañana. Sí. Entonces vamos por partes. La primera, cuando hablo de la primera no es que lo haga desde el punto de importancia. Un orden jerárquico no es. Usted darle una... Sí, un orden ahí, pero no es realmente en importancia porque realmente cuando hablamos de las diferencias, por cualquiera que comience, sin duda alguna, tendrá resultados. La primera, que la religión católica enseña que hay que hacer buenas obras para ser salvos. Y la Biblia dice que por las obras ninguno será justificado delante de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 2, el versículo 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la primera diferencia es que mientras ellos dicen que la gente se salva por obras, la Biblia dice que el hombre es salvo por gracia. ¿Está claro? La segunda, ellos creen, predican y lo practican el bautismo para los niños, basados en la tesis, una, de la tradición católica, y dos, del pensamiento de la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Y hago alusión a las diferencias en las dos corrientes, porque hay una corriente que dice que es para quitarle el pecado original al niño. ¿Ya? Y resulta que el bautismo no quita el pecado original, porque si el bautismo quitara el pecado original, entonces los niños que se bautizan no morirían. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el bautismo que la Biblia enseña es totalmente diferente al que la religión practica, porque ellos dicen que es para quitarle el pecado original. Esa es una parte. La otra es la que menciona Tomás de Aquino en su Suma Teológica relacionado a la ponencia filosófica del bautismo. Él dice que el bautismo tiene la particularidad de hacer partícipes a los hijos de la bendición de los padres, y coloca la comparación. Así como la circuncisión en el pueblo de Israel hacía partícipe al pueblo de la bendición de Dios en la promesa hecha a Abraham, así el bautismo bendice a los niños en la bendición que tienen sus padres. Pero cuando uno mira la Biblia, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, número 1, para bautizarse primero hay que creer. Amén. Para bautizarse primero es necesario arrepentirse. Para bautizarse es necesario haber muerto al pecado. Romanos capítulo 6 dice, porque somos sepultados con Cristo por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si usted mira las dos posturas, son muy diferentes. La iglesia nuestra, nosotros creemos, número 1, que el bautismo es para las personas que establecen la diferencia, que tienen capacidad de arrepentimiento
y que hacen uso de la voluntad para dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Creemos que el bautismo es para el perdón de pecados y creemos que el bautismo es necesario suministrarlo en el nombre de Jesucristo. Y creemos que por el bautismo en el nombre de Jesucristo los pecados del individuo son perdonados, el nombre de esa persona es escrito en el libro de la vida y en consecuencia se inicia en ese creyente el potencial del Espíritu Santo en sus diferentes expresiones. 3. Ellos creen que para ejercer el ministerio sacerdotal deben de ser solteros, célibes. Y la Biblia dice todo lo contrario. Primera de Timoteo capítulo 3. Leamos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o ministro de Dios sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Y dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si usted mira bien, es una diferencia bien abismal, ¿verdad? Porque mientras en ellos se practique el celibato, que según el capítulo 4 de la primera Timoteo es una doctrina de demonios. Sí, claro. El Espíritu dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. El celibato es una doctrina del infierno. Así de simple. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Estamos hablando de diferencias según la pregunta que hacen acá. Entonces, mientras ellos piensan que el celibato es necesario para poder ejercer un ministerio, la Biblia dice que el hombre de Dios debe de ser casado, debe de tener hijos, debe de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y coloco un ejemplo. Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 4. Ellos enseñan. Usted tiene una inquietud, Merceditas. ¿Qué pasó allá en el máster? Ajá, yo aquí le estaba escribiendo a Ezequiel que dicen ahí que el sonido tiene efecto. Entonces, bueno, entonces vamos a corregir eso ahí. Claro que sí. Cuando ustedes vean esas anormalidades, interrumpan, porque nos interesa una buena transmisión. Bueno, esperamos que ustedes nos ratifiquen si ahorita sí está llegando bien el mensaje. 4. Dijimos, o mejor, la religión enseña católica que el sacerdote puede perdonar pecados. ¿Sí? Eso es lo que enseña la religión. Y por eso, hasta hoy, la gente hace fila para que el sacerdote católico le absuelva sus pecados. ¿Sí? Pero la Biblia dice diferente. Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 11 y complementamos con el 12. Y luego leemos San Marcos capítulo 2. Claro, vamos a leer lo que dice la Biblia. Y ciertamente todo sacerdote día tras día se presenta para administrar y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿La cita, pastor? Hebreos capítulo 10, verso 11. Leamos el verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, una sola vez, por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces mire la diferencia. Mientras que ellos enseñan y hacen que el pueblo vaya a confesar sus pecados, la Biblia dice que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y fue posible en Cristo. Isaías capítulo 53, el verso 6, ustedes leen que aunque todos nos descarriamos como ovejas, Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Marcos capítulo 2, cuando Jesús sana al paralítico, surge una enorme crítica entre los que estaban allí y Jesús
viendo lo que ellos decían, pues les dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle que se levante, que tome su lecho y ande. Y esto da como resultado es el cuestionamiento que hacen los señores que estaban allí diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. En el pensamiento de la sociedad en los días de Jesús tenían claro, el único que perdona los pecados es Dios. Y Jesús, haciendo uso de la autoridad como Dios, le perdonó los pecados al paralítico y lo mandó para su casa caminando. Quinto, ellos enseñan que después de muerto hacen oraciones para sacar a la persona de un atrio de tormento a el futuro cielo. Y hago alusión a esto cuando ellos dicen que hay que sacar las almas del purgatorio, ¿cierto? Y resulta que la Biblia dice todo lo contrario. Si usted lee bien las Escrituras, censura por completo la oración por los muertos. Lea Lucas 20, verso 46. Guárdense de los escribas que gustan de andar de ropas largas y que usan los primeros asientos en las sillas, en las sinagogas y en las cenas. Dice, y que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Lucas dice, 20, 46. Ahí está. A ver. Léalo. La Biblia dice... Sí. No, estamos dando unas respuestas a un sinnúmero de interrogantes que tiene la gente. Y por eso dije al principio, tomen papel y lápiz. Porque es muy posible que en su evangelización surjan preguntas como estas. No, que es que nosotros creemos que después de muerto lo podemos salvar. La Biblia dice que no. La Biblia lo que dice es que quien tiene la osadía de hacer un culto por los muertos, engañando a las personas dolientes y extrayendo de sus recursos para su propio beneficio, ellos recibirán mayor condenación. Amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Sexto, ahí se nos va a ir el día. Y todas estas preguntas que tengo acá. No importa, pero voy a tratar de dar siquiera 10. ¿Me permite? Sí, claro. Siquiera 10. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa. La Biblia dice que Pedro fue casado. Jesús le sanó la suegra. ¿Escuchó? Desde allá entonces entendemos de que Pedro no fue papa. Tal vez fue papá, con tilde en la A. Pero la Biblia en ninguna parte registra. Que es lo más lógico, ¿no? Es lo más lógico. Es que si quería ejercer un ministerio, tenía que ser casado. Eso es lo que dice la Biblia. Y tener hijos. Así que Pedro no fue papa. En ninguna parte la Biblia dice eso. La Biblia lo que dice es que Pedro fue apóstol. Y como apóstol fue casado. Y todos los apóstoles fueron casados. Inclusive que cuando Pablo un día quiso mirar una hermana porque le llamó la atención, los cristianos le cuestionaron porque para ese momento Pablo estaba viudo o soltero. Y él les dice, solo Bernabé y yo, capítulo 9 de la primera de los Corintios, no tenemos derecho de traer una hermana por esposa como todos los apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Y Pedro? Sí. Eso dice la Biblia. Amén. Es que es muy importante que la gente lea la Biblia. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Que Pedro no fue papa, fue papá y fue casado. Y fue apóstol. 7. Ellos enseñan las oraciones automáticas, ¿no? Sí.
La Biblia dice que la oración debe de ser nacida de la fe. Según Santiago capítulo 5, plantea que dependiendo de la situación del individuo, debe de ser su comportamiento en la presencia de Dios. Leámoslo. ¿Está alguno alegre? Expréselo cantando alabanzas. ¿Está alguno triste? Pues haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración nacida de la fe produce dos resultados. Salva al enfermo y lo sana. Y concluye diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Muy interesante, ¿verdad? 8. La religión católica enseña que las personas están llamados a hacer culto a Dios a través de figuras que les traen a memoria las divinidades que ellos creen. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo capítulo 20. Habló Jehová a Moisés diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellos. No los honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si lees el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad, porque han de decir los pueblos, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Pero los ídolos de los pueblos son obras de mano de hombres. Tienen ojos, no ven, manos no palpan, pies no caminan, garganta no rugen con ella. Y concluye diciendo, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. En todos los pecados que menciona Gálatas capítulo 5, el verso 16 en adelante, aparece uno que se llama idolatría. Y dice que quien practica la idolatría no heredará el reino de Dios. Entonces, mientras la religión enseña venerar a las imágenes, la Biblia condena severamente tal comportamiento, como ya lo hemos constatado. ¿Está claro? 9. Ellos enseñan que la Virgen María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. La Biblia dice que María tuvo más hijos. San Mateo capítulo 1, el versículo 22 en lo adelante. Pero si quiere, leemos desde el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso irse dejándola en secreto. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor, por boca del profeta, cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y no conoció a María hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito. Eso quiere decir que fue el primero. Después vendría más. Para que usted lo pueda corroborar en el campo bíblico, San Juan capítulo 2. Lea bien. Y descubre que después del milagro que Jesús hace en Caná de Galilea, descendieron a Capernaum Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Lea San Juan capítulo 7. Se acercaba la fiesta de los tabernáculos y los hermanos de Jesús le dijeron, sube a la fiesta para que hagas allí los milagros, porque nadie que quiere darse a conocer hace las cosas en secreto, sino que las hace en público. Y le dijo, y dice la Escritura, que las hiciera para que sus discípulos creyeran en él
porque aún sus hermanos no creían en Jesús. Lea San Mateo capítulo 13, verso 53. Al ver las maravillas y milagros que Jesús hacía, entonces los que estaban allí decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene esta sabiduría y estos milagros? Y se escandalizaban de él. Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Con este argumento bíblico lo que estamos diciendo es que mientras la religión dice que María era y aún es, la Biblia dice que ella era virgen hasta que dio a luz el primer hijo. Y después José se allegó a ella como hombre y engendró en ella hijos e hijas. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Qué le parece? Falta una. ¿Cuál? Te dijo que 10 lleva 9. Ah, sí, señor. La risa de la hermana Mercedita, estamos cumpliendo con lo dicho por el hermano Carlos. Sí, que digo siquiera 10. Porque yo sé que si no nos quedamos aquí hasta las Claro. Hasta las 7. Claro, tenemos un sinnúmero de cosas que uno llegaría a, mejor dicho, a la maratón del día de hoy. Pero hay otra cosa que es muy importante, y es que la religión enseña que el único que puede interpretar las Sagradas Escrituras es el Papa de Roma. Así que la homilía en todas las iglesias católicas es el pensamiento del Papa de Roma. La Biblia dice, a diferencia, que todas las Escrituras son divinamente inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, con un objetivo: que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Y dice: porque ninguna de las Escrituras es de interpretación privada. En otras palabras, la diferencia que hay entre ellos y nosotros es que ningún católico puede interpretar la Escritura diferente a como lo interpreta su líder máximo, porque ellos manejan o tienen una escuela dogmática. Nuestra iglesia cree en la libertad de interpretación, no porque nos ocurra a nosotros, sino porque la Biblia dice que ninguna de las Escrituras es de interpretación privada. Hasta ahí 10 puntos muy importantes que le pueden servir inclusive a Darwin cuando esté por allá en un pueblo para dar una escuela dominical. Vamos con las otras preguntas. No, pero déjeme decir algo más asociado a eso. Y qué interesante que usted mencione eso justo ahora, porque pues a los que nos gusta estar viendo cosas en internet, justo ahora con el programa que ha publicado Star Plus, donde el Papa responde preguntas. ¿Cómo le parece? Como se llama Amén el documental. Es interesante juzgarlo desde la perspectiva teológica bíblica. Entonces, por ejemplo, le preguntan sobre el colectivo LGBTIQ y toda esta gente, y él de algún modo incita a la iglesia a no juzgar. Y sabe que a mí me llama la atención esa manera, esa forma de pensamiento, porque hay algunos que podrían pensar que acá se está juzgando al católico. No, se está a través de la palabra de Dios mostrando una realidad en la cual vive la persona que se define como católico y que entonces dista de la verdad bíblica y que por lo tanto pues se va a perder, y ese no es el objetivo. Le tengo una propuesta, pastor. Me acaba de llegar aquí un telegrama. ¿Qué tal si todo programa de estos hacemos una comparación? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el mormonismo y nuestra fe? Amén. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre testigos de Jehová y nuestra fe? Sí. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el adventismo y nuestra fe? Porque mucha gente, la verdad, dentro de nuestra propia comunidad, no saben dónde están parados en el campo de la doctrina. Y no estoy menospreciando. Lo digo porque a mí se me han acercado cualquier cantidad de personas para hacerme preguntas que se supone que como cristianos deberían de tener el conocimiento. Por ejemplo, quien haya visto el programa, mira, hay una pregunta que le hacen una joven, le dice, Celia le dice, ¿qué es una persona puede ser una persona no binaria y cristiana? Y la respuesta de él es, la iglesia no debe juzgar a nadie.
Y la Biblia dice varón y hembra los creó. O sea, ¿cómo así que no binario? Y no se trata de juzgar, porque hay gente que malentiende, pero es que la verdad pastor. bíblica debe ponerse por Le va a encima picar de la la lengua al cultura. pastor en esta No, no, mañana. No, pero es que... Mire, tengo ese cuaderno no lleno importa. de ¿Usted sabe cuántas preguntas. tengo yo acá? 57. No, pero Yo es creo que usted tiene más. pastor, vea, Dios yo mío. quiero aprovechar porque es que usted ha tocado un tema muy interesante ahí. Porque mire la pregunta que le hacen al amigo de Roma. Él sobre esa temática plantea que pues no hay ningún problema, ¿verdad? Y que la iglesia debe cogerlo. Eso aparentemente es la apariencia de la piedad y la misericordia, porque quieren ser mejores que Dios. Pero Dios ha establecido unas reglas. Pero a lo que quiero llegar es lo que acaba de pasar en España, que usted debe estar informado. Un varón de 16 años dijo, yo me siento mujer. Y se ha ido porque con ese libre desarrollo ha buscado la ayuda médica y la ley obliga al galeno, ¿se puede decir así? Claro, al médico, sí, al galeno, está súper a esa palabra. hacerle una cirugía, entre comillas, de cambio de sexo. Entonces, el señor X ahora es la señorita X. Pero el tiempo avanza y cumple 24 años. Y a los 24 años, esta persona se da cuenta que es hombre. Va otra vez, ya no hay manera. Su cuerpo ha sido mutilado y nunca dejó de ser hombre. Ha demandado al Estado español por 300.000 euros. Como si fuera el Estado el culpable. Y de alguna manera sí lo es. Porque al final hacen leyes que van en contravía de la biología. ¿Se puede decir así? Claro. Claro. De la biología, de la genética, de la proteómica, de la embriología, de todo. De todo. Entonces, cuando los estados legislan a favor del mal, pues que se atengan a las consecuencias. Y para allá va Colombia. Ligero. No, ya han habido demandas, inclusive por problemas de, ¿cómo es que se llama eso? De implantes. De implantes. Porque el Estado le gusta tener al pueblo supuestamente contento, aunque los tenga bajo la guerra y bajo el hambre. Pero el populismo los lleva a todo eso y después, desafortunadamente, con los impuestos que nosotros pagamos, el Estado tiene que responder. Ese puso heavy No, cosa seria. Pero es real. Es la realidad. No, yo sigo en Twitter a alguien que, si alguien sigue Twitter para que vea de lo que hermano Carlos está hablando, una doctora española se llama Mónica Lalanda. Y ella ayer hizo una cosa que llaman un hilo y publicó fotos. Son impresionantes de lo que hacen con las chicas que, No, dicen que se creen hombre. Y entonces como le cortan trozos de piel de la pierna y les construyen un neopene. Imagínese. Pero ella publica las imágenes tal cual, o sea, entonces uno dice, Dios del cielo, Yo he visto ¿qué cabeza cirugías? le puede caber a alguien semejante cosa? Y ella hace el planteamiento que planteamos el día que hablamos sobre feminismo, que si al consultorio llega una chica de 13 años y me dice, doctor, yo estoy muy obesa, y uno la va y la pesa y dice, no, pero pesas 35 kilos, no, doctor, necesito que me hagan una cirugía para poder bajar de peso, por favor hágame un bypass gástrico. Uno no va y le hace el bypass gástrico, uno la manda al psiquiatra porque tiene un trastorno aquí en su identidad, no se está viendo adecuadamente, su autopercepción está alterada. Entonces yo no la voy a... Pero si llega diciendo ¿La manda al psiquiatra o al psicólogo? Pero si llega diciendo que se cree hombre, a pesar de que uno le ve una estructura genital de mujer, le hace una ecografía y tiene ovarios, útero, trompas de falopio, le hace un estudio hormonal y tiene altas concentraciones de progesterona, de estrógeno, y entonces no, tú sí eres mujer. Vamos a afirmar tu identidad, entonces te vamos a poner un neopene. Oiga, qué desgracia. El tema es más fuerte de lo que la gente a veces se imagina. Y lo que decíamos ese día, nuestra incapacidad por conocer lo que sucede en el mundo nos hace que nuestros papás no hablen a sus hijos de lo que es verdaderamente importante sobre este tema y en las instituciones, sus amigos los ideologizan y luego entonces no hay forma de rescatarlos de semejante qué enseñanza situación. hoy tan importante para los padres de familia y para la iglesia. Perdonen, no soy homofóbico,
que hagan lo que quieran con su cuerpo ellos, pero con los hijos de los hermanos que no se metan. Y con mi familia que no se metan. Que si ellos tienen derechos de pervertirse ni corromperse ni mutilarse, nosotros tenemos derecho a que respeten nuestra manera de ver la vida y de profesar nuestra fe. Eso está muy importante. Sí. ¿Algún día vamos a tratar un tema de eso? No, es que usted sigue ahí, me da como... Sí, no, yo sé. El concepto de ser sal y luz, ¿no? De conservar, de mantenerse, de seguir siendo... Mercedita está muy pensativa. Vamos con otra pregunta más bien. Y en estos días nos traemos un psicólogo y usted aquí como médico y el pastorcito ahí con algunos versículos. Buscamos la manera de orientar a la Con gente. esa apariencia de piedad. No. Con un par de No. versículos dice, No, sí. pero solo un par. Sí. Si se pasa de dos, ya no. Ya. Vetado. Que vetado. con un que otro versículo. Vamos con Si la hay, otra si hay pregunta. alguien Bueno. que dice que qué chévere escucharlo a usted que no ni revisa la Biblia para dar los versículos, que qué memoria la que le dio el Señor. Así pusieron ahorita aquí en Facebook. Pues por ahí le dijeron a Ezequiel que le diera mi memoria que la había dejado en el carro, ¿no? ¡Ay, sí! Dijo el hermano Mauricio. Mauricio León, sí. Ayer dijo él eso. Sí, señor. El asunto es que la memoria no la dejé en el carro. ¿Cuál es la pregunta que tenemos? No sé. Esperamos que estos minutos que hemos pasado le sirvan a usted de formación y de información. Hermana Mercedes, otra pregunta mientras el pastor la encuentra ahí. Bueno, pastor, pues es que son tantas que uno no sabe ni... Bueno, No, estoy feliz pastor, por la cantidad de gente que está directamente conectada. al pastor Carlos Hoyos. Pastor, en el recorrido de su largo ministerio, los creyentes, según su concepto, los creyentes deben sujetarse a todo lo que el pastor diga. No. El todo es relativo. Es como conviene. ¿Cómo así que un pastor me dice a mí que invierte en Bitcoin y yo me voy a meter en eso? No, yo no debo sujetarme. ¿Cómo así que un pastor me dice que venda la finca para que le dé los diezmos y entonces la voy a vender por eso? No, y se lo estoy diciendo porque conozco casos de esos. Desafortunados. No, el cristiano está llamado a sujetarse al pastor en todo aquello que es bueno, como lo dice Pedro en su carta. Para eso tiene Todo la lo Biblia, puro, ¿cierto? todo lo bueno, todo lo honesto. Para que se guíe. Claro, es que el cristiano tiene la hoja de ruta en la mano, Exacto. que es la palabra de Dios. Entonces, usted debe de sujetarse al pastor en todo aquello que no afecte ni la moral, ni la doctrina, ni la convivencia, y que en todo aquello que no afecte la unidad del cuerpo de Cristo. Porque dentro de la iglesia hay gente resentida, que van haciendo un trabajo buscando partir el cuerpo de Cristo para sacar ventaja. Entonces, ahí no puede sujetarse un cristiano. Tiene que fijar una postura como cristiano, tener carácter cristiano. Entonces, podemos sujetarnos al pastor. La Biblia dice sujetados a vuestros pastores, pero son aquellos que han demostrado con su vida y ejemplo que no tienen otro objetivo diferente que el cumplir la misión en la tierra, en el ejercicio de su ministerio. Pastor, y según su conocimiento, ¿qué debe hacer unos hermanos en la iglesia que su pastor no le permite a nadie ir con ropa de jean, ni vestir de negro, ni las hermanas con el cabello así Suelto. al frente? No, al frente, suelto sí, pero tiene que ser atrás. Pues yo les Entonces, ¿qué hacen esos creyentes? Hay tres posibles soluciones. Una, siéntese como amigos con el pastor y abran un diálogo con argumentos para que lo persuadan. Dos, si es una persona que está iniciando el ministerio, él debe tener un pastor superior. Llamen al pastor de ese joven y díganle la problemática que hay, porque el pastor está llamado a orientar a ese joven pastor. ¿Ya? No lo crucifiquen, porque él viene de una escuela que uno no sabe y puede tener esas prácticas. Pero si su pastor superior se sienta con él y lo instruye, vea, yo se lo digo por experiencia propia.
En el año 1980 yo había hecho en un papel periódico una figura para mostrar a Jesús en lo humano y en lo divino. Estoy contando experiencias de pastor. Sí, señor. Yo iniciaba el ministerio. El pastor que me promovió o donde yo asistía, él utilizaba gráficas para enseñar. Y entre una de ellas, un día hizo una gráfica para mostrar a Jesús en lo humano y en lo divino. Resulta que uno aprende de su profesor. Entonces a mí me pareció bien hacer una gráfica para dar una enseñanza acerca de Jesús en lo humano y en lo divino. Recuerdo que aquella vez llegó un pastor muy querido que estoy seguro que la audiencia, muchos de ellos lo conocieron, llamaba Emilio Rojas. Que no se me olvida, entre otras cosas, por dos razones. Una, que cuando vio eso allá, ¿sabe qué me dijo? Pastor, la Biblia dice no te harás imagen. Esto no está bien. Predique la palabra y no traiga aquí al presente una imagen que ni usted conoció. Yo aprendí desde entonces que aunque la intención era buena, el procedimiento no era acorde a la exigencia divina. Entonces, hay muchos muchachos que salen al ministerio con algunas costumbres recibidas del que los promueve, que posiblemente no tuvo una formación o información suficiente. Entonces, el pastor superior de ese joven debe sentarse y decirle: venga, mijo, así no se hacen las cosas son de esta manera y de aquella, porque es ahí donde entra a funcionar los 5 ministerios de Efesios capítulo 4, el versículo 11, que dice que tienen una finalidad: hacer a los hombres para la obra del ministerio. Amén. Entonces, un pastor con una investidura, con un recorrido, porque el muchacho se equivoque, no puede sacrificarlo, no puede cortarlo. Él está puesto para formarlo, para instruirlo. Venga, y que esto vaya a los pastores que tienen pastores asistentes. Porque hay pastores asistentes que son maltratados por sus superiores. Tal vez porque el pastor superior tiene una visión diferente de la autoridad, o porque la formación e información que tiene no es lo suficientemente amplia como para saber formar a alguien para el ministerio. Pues vamos a aprender que ese pastor que está comenzando y que se inicia, sea pastor asistente o esté comenzando en una obra, vamos a ayudarlo, porque al final nosotros pasamos y necesitamos el renuevo. Y ese renuevo son esos muchachos que con errores, con equivocaciones, con desaciertos, son los hombres que Dios llamó, y usted y yo como pastores viejos estamos llamados a formarlos para que el propósito de Dios en la tierra a través de la iglesia llegue a su feliz término. Amén. Perdón, hermano Darwin, que Tranquila, mamá, digo que es un pastor que hace la pregunta porque él dice: ¿qué puede hacer uno como pastor si predica la palabra y exhorta a la iglesia que vengan temprano al culto y se les exhorta sobre algunas cosas y los hermanos dicen que mejor no vuelven? El pastor no está obligado a predicar para que la gente asista. Usted está obligado a predicar para cumplir la misión. Y les voy a contar una anécdota como pastor. Yo fui un predicador que la gente decía que yo era buen predicador y hasta me creí ese cuento. Se lo estoy diciendo con todo el corazón. Pero resulta de que en aras de lo que yo oía, entonces así organizaba y yo decía: caramba, hoy va a pasar alguna cosa espectacular aquí en el culto. Pero yo predicaba y nada pasaba. Un día he ido a visitar a un pastor viejo y he visto cómo su iglesia está llena. Me llamó mucho la atención porque él no era, nunca fue, ni nunca le tuvieron como un buen predicador. Pero ese hombre, cualquier cosa que hacía, Dios la prosperaba. Estando en un culto en esa iglesia, estaba a reventar. Y vine a reflexionar acerca del ministerio, de lo que aquel pastor hacía y de lo que yo hacía.
Y aunque son malas las comparaciones, Dios me permitió hacer una comparación para desarmarme, para bajarme del arbolito. Y dije, venga, mire cómo tiene la iglesia y yo, ¿qué dicen que soy? La gente no cree. Entonces Dios me dio una enseñanza ese día. Lo que pasa es que usted está predicando pensando que es usted. Y se le olvida que la obra es mía. Amén. Amén. Ese día yo me quité una carga. Y por eso ahora cuando me invitan, que un evento evangelístico, que el pastor Carlos, digo, yo voy a predicar, pero no piensen que la gente se va a arrepentir porque yo voy. Yo voy y predico. Si la gente cree, aleluya. Y si la gente no cree, aleluya. Si la gente se salva, gloria a Dios. Y si se condenan, también gloria a Dios. ¿Y cómo así? Sí, porque yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Cambió su manera de ver el éxito de un predicador. ¿Sí? Exactamente, porque desafortunadamente somos muy subjetivos. Sí. Y eso no mide el verdadero ministerio del pastor. Usted, pastor, que tiene la inquietud, simplemente predique el evangelio. La enseñanza viene de Jesús. Él da una enseñanza maravillosa. Le muestra el camino a la gente y enseguida les dice, si alguno quiere. Jesús no obliga a nadie. Usted como pastor, al predicar, no puede imponer, no puede obligar. Predique. Amén. Que la palabra de Dios no volverá vacía. Amén. Si alguien la acepta, se beneficiará. Si alguien la rechaza, se perjudicará. Pero usted habrá cumplido la misión. Yo predico el evangelio todos los días. Uh-huh. Amén. Todos los días yo predico el evangelio. Y predico por este medio, y predico en la iglesia, y predico en las redes sociales, y predico para otros países. Pregúnteme a mí. Sí. Yo hay días que me llegan las 9, 10 de la noche y estoy predicando. Y no más, y las 11. Pero esa es la misión que Dios me ha puesto. De ahí a que la gente tome decisión, el único que puede hacer eso es Dios. Porque así está escrito. Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy buena así su que, explicación, pastor, porque Claro. hay pastores que están iniciando y se sienten muy tristes porque un hermano dice no voy a volver. Que porque él dijo esto o aquello. Y quiero serles confidente. A veces Merceditas me pone contra la pared. Pastor, pero es que mire, Carlitos, no, pastor, cuidado conmigo. Cuidado conmigo. Esto lo hago con el ánimo de ayudar. Miren no. Dígalo a Carlitos, por favor. Lo que pasa es que esto lo hago con el ánimo de ayudar a muchos pastores que tienen esas presiones, sí. ¿verdad? Entonces Mercedita me dice, mío, mire que vea, ¿qué es que a usted me...? Y yo le digo, yo estoy haciendo las cosas, ¿a qué? A conciencia. Entonces, mientras yo haga las cosas con lealtad, con integridad y a conciencia, yo debo de despreocuparme de lo otro, porque yo hice lo que tenía que hacer. Y lo otro que yo no tengo que hacer, lo hace Dios. Que es lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios, ¿verdad? Yo sembré, Apolo regó, pero ¿quién produce? Dios. No, y es que uno... Hombre, esto es muy importante, un programa de estos. En el ámbito en el que uno se mueve, se le generan ciertas expectativas. Entonces uno mide el éxito por el número de personas que pasan un altar, por el número de personas que lloran, bueno, por un montón de factores. Y uno no entiende que pues la labor de uno va hasta ser adherente y predicar la verdad bíblica. Esa es la misión. De ahí en adelante es Dios el que hace su obra. Y a mí me ha pasado, yo le he contado a usted que a mí cuando me invitan a otro lado, yo como que a mí no me gusta ir. Entonces, hermano Carlos, pero vaya, ¿qué tal? Y, no, hermano Carlos, a mí no me gustaría ir por allá. ¿Por qué? Porque siento que la gente se genera muchas expectativas con uno y hace un gran trabajo por llevarlo a uno, por tratarlo a uno súper bien. Claro. Y luego entonces uno siente o percibe que ellos quedaron como... Yo hice una campaña evangelística y contraté un avión. Eso me lo contó el hermano Angelviro una vez. Es que vos y yo nos parecemos. El hermano Angelviro me dijo una vez, dijo, no, el pastor Carlos Darwin sale con unas ideas locas. Un día alquiló un avión, nadie lo había hecho. Claro. Y eso la gente salía y eran bregando a coger. No, pero recuerdas el proceso, ¿no? El evangelista que envían los directivos. Sí, que es muy conocido. Que es muy famoso, que es internacional. Y el hombre va y se predica cualquier cantidad de sermones. Tuvimos una bendición en esa ciudad donde
En cada piso del Palacio Municipal hicimos culto. Uy, sí, El fue alcalde reunía a la impresionante. gente y decía, vamos a escuchar al pastor Carlos, en cada piso. Mm. Y en cada lugar donde yo iba a hacer un culto, él desplazaba a su equipo, ubicaba la tarima, teníamos la radio en vivo y en directo. O sea, todo estaba dado para que el predicador diera resultados, entre comillas, ¿no? Como uno dijera, uno en el argot popular dice para que la batiara. Para que, como dicen, la rompa. Dice uno, ¿no? En el argot, la gente Ay, se puede qué poner mal, pero pecado. Sí. uno dice no, que la jonronee. Claro que sí. Pero él pasó toda la semana predicando la palabra en el salón donde asistían personalidades, mucha gente inconversa, en los parques. Hacíamos la entrada al culto de la tarde con 1 o 2 horas de sobrevuelo en la ciudad, predicando desde el aire. O sea, la cosa estaba dada para que algo pasara. Pero nadie se arrepintió. Y el evangelista, antes de comer, a mí me daba dolor escucharlo. Sí, Él decía, yo no me he ganado la comida. O sea, él pensaba que la comida que él se iba a comer debía de pagarse con la conversión de las personas. ¿Ves? Porque uno a veces cree que es por lo que uno hace. Sí, a veces. Y se le olvida que no es por lo que yo hago. Amén. Sino por lo que él hace. Así es. Pero también A es mí me bueno haya- eso, pastor. También es bueno eso porque yo escuché un predicador un día que el pastor no estaba, lo invitó a predicar y él se fue a predicar a otro lugar y él terminó de predicar, le fue muy bien. Uy, pero ese hermano debajo de la plataforma y a todo el mundo, Dios le bendiga, la gloria es para Dios. No, no. Y yo, pues, este hermano, ¿qué le pasa? Se bajó tan grande porque le había ido bien. No, no, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios. Y yo, O sea, pues, se envanecen. Ese entonces, es un problema eso está serio. muy bien de parte de Dios que... Pero mire, un pastor me ha llamado y me ha dicho, pastor, yo voy a renunciar. ¿Y qué le pasó, pastor? Me dijo, lo que pasa es que el Departamento de Estadística de la Iglesia me ha llamado para preguntarme cuántos se han arrepentido, cuántos se han reconciliado, cuántos han recibido el Espíritu Santo. ¿Y usted qué dijo? Yo, ninguno. ¿Y cuánto lleva ahí? 5 años. ¿Y no se ha arrepentido ninguno? No. ¿Y usted qué ha hecho? Predicar. Y entonces siga predicando. Porque la misión nuestra es predicar. Y a mí me encanta eso que dice Pablo cuando se forma ese alboroto en Corinto, ¿lo recuerdas? Sí, señor. Que están discutiendo sobre el liderazgo de Apolos, de Sebas, de Pablo. Entonces él dice, vea, la verdad, yo solo bauticé a la familia tal. Y como que también bauticé a Julano, porque al final Dios no me envió a bautizar sino a predicar. Esa es la misión del pastor. Darwin, mañana va a estar en un pueblo. Así es. No deje de predicar. Haga lo que usted tiene que hacer. Que lo que usted no puede hacer es lo que Dios va a hacer. Amén. Y usted le asociaba la historia de Noé para concretar. Ah, claro, claro, yo le he explicado a la gente, a muchos pastores que tienen esas dificultades. Digo yo, por la misericordia de Dios no he tenido ese problema de tener ese complejo hasta allá. Y entonces yo le contaba la historia. Tengo un amigo que fue pastor 120 años en una iglesia, predicó todo el tiempo y nadie se arrepintió. ¿120 años? 120 años. Y nadie creyó, pero salvó a su Y familia. lo llamaban el pregonero de justicia. Era el pregonero de justicia. Y no- ¿Tú te imaginas hoy en la iglesia del Boyacá Real el pastor Carlos Hoyos 120 años predicando y que nadie crea? ¿Cuántos se habrán muerto? Y si nadie ha creído, la iglesia irá en deceso, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué haría? Yo qué sé, Jair, que es el diácono principal de la iglesia. Señores directivos, cordial saludo. Por medio de esta solicito nos trasladen el pastor porque no tiene ministerio. Todo porque la gente... Tiene 120 años de estar predicando y, nadie se hasta ha ahora nadie se ha arrepentido. arrepentido. Nadie se ha arrepentido. No, Noé predicó 120 años, nadie le creyó, pero salvó a su familia. Usted como pastor, preocúpese primero por su familia. Y una vez que usted y su familia se hayan de verdad conectados con Dios, entonces se cumplirá lo del Salmo 51. Enseñaré a los transgresores tus caminos
y los pecadores se convertirán a ti. Sigamos, otra pregunta. No, es que uno aquí lo pasa, pero a las mil maravillas. Sí, señor, vamos con otra. Pero mira esta pregunta, dice, hay hermanas en mi iglesia con muchos años, hermanas, y les da nervios dar una enseñanza en el culto de Dorcas. ¿Por qué pasa eso? Porque son personas responsables. Los únicos que no sienten temor para exponer la palabra son los irresponsables. Yo tengo 50 años predicando y todavía me tiemblan las rodillas y mi corazón se agita cuando Amén. tengo que predicar. Pastor, pero también es porque Dios da dones a la gente. Hay personas que son muy capacitadas para predicar Es que ya ese es y otro saben aspecto. trazar su... Claro, Pero pero eso no con se todo y trata eso de- que la hermana sepa trazar, debe de tener temor. Amén. Porque es que presentar el mensaje de Dios es una responsabilidad muy grande, porque se supone que quien está frente a un auditorio le va a transmitir a ese auditorio lo que Dios tiene para esa gente. Por eso el predicador no puede hacer del problema el sermón. Exacto. No puede hacerlo. Por eso en la iglesia manejamos paréntesis llamados observaciones, para que cuando llegue el momento de la palabra, sea la palabra, que es la que nutre, que es la que edifica, que es la que limpia, que es la que purifica, que es la que activa la fe, despierta la esperanza, redarguye de pecado. Entonces, yo sí quiero felicitar a esas hermanas que sienten temor y motivarlas a que busquen la forma de organizar su sermón, pidan ayuda a su pastor. Claro, su pastor es una persona que les puede ayudar. Pastor, yo mañana tengo que dar una enseñanza y tengo mucho temor. Yo necesito que me ayude a organizarlo. Y el pastor, que es un siervo, debe de sentarse a explicarle. Se hace así. Se busca el asunto, se coloca un título, se busca el texto, se hace una introducción, se hace un contenido y se hace una conclusión. Darle como un esqueleto que ella pueda llenar y al final puede ofrecer un buen pan al auditorio. ¿Por qué se quedó así, Merceditas? Porque La no. predicación de la hermana Mercedita ya lleva más de 4.000 views. Hermano Darwin, por favor, mire, vean. Hacer una pregunta. No, es que nos toca que ella siga predicando. Es que, bueno, listo, ¿cuándo? ¡Amén! Cuando Darwin esté por ahí en Europa. Que él esté por ahí en Europa. Pastor, una pregunta taquillera, pero diría yo para mí. Me preguntaron, ¿es que la esposa del pastor no puede tener cargos en la iglesia? Y yo no sé por qué le preguntaría. Bueno, en muchas iglesias las esposas de los pastores tienen cargos. Ujú. ¿Sí? Tienen cargos. Mi esposa en algunas iglesias ha tenido cargos. Pero Merceditas tiene un problema. No le van a decir a ella. Y es que ella siente mucho temor para asumir una responsabilidad como tal. ¿Ya? Y por eso, aunque se le ha dicho, dice, no me ponga ahí. Yo más bien sigo siendo su esposa. Porque ¿Qué tal que le dijera otra cosa? entonces, de pronto la pregunta viene a eso, que Pues no sé. que no la ven, pero ella es coequipera en la radio, coequipera en la consejería. Ninguna persona en el campo femenino puede decir de que el pastor la atendió solo en su oficina. Siempre Merceditas está conmigo en la oficina, atendiendo a aquellas personas que tienen ciertas dificultades. O sea, ella es una coequipera. Y además, es como un frenito. Sí, porque a veces yo me disparo. Aunque estoy viejo. Yo me disparo. A veces. ¿De cuándo Tiene en vez? disparado. ¿De cuándo en vez yo me disparo? Entonces ella dice, venga, no, más despacio. Espere. Porque no sé qué me pasa, mi Dios mío. Oren por mí, por favor. Pero realmente ella es una coequipera. Y es bueno que también vaya para las iglesias que escuchan, porque hay iglesias donde cuestionan a la esposa del pastor porque no predica. Y que porque la esposa del pastor, pues que tiene que predicar. No es así. La esposa del médico no es médico.
La esposa del presidente no es presidente. La esposa del pastor no es pastora. Exacto. Es la ayuda del pastor. Si ella tiene determinadas capacidades en la música, en el canto, en el liderazgo de, yo qué sé, conferencias, conversatorios, simposios, yo qué sé, es importante. Pero yo creo que la mejor mujer para un pastor es la que sea buena esposa, buena cristiana, buena madre, buena ciudadana. Le iba a decir eso, es que se crean como estereotipos, ¿no? Entonces, la esposa del pastor debe ser de esta y esta forma, y cuando de pronto no tiene uno de esos aspectos, entonces comienza a ser señalada, Se estigmatiza. crítica, y al fin Y se y al cabo eso estigmatiza termina inclusive al haciéndose un pastor. daño. Claro. Venga.